terminaron las 5 peores pandemias de la historia? El incremento de la población, su hacinamiento en las ciudades, las malas condiciones de salud pública y de aseo urbano, la contaminación del agua, la apertura de las rutas comerciales entre los pueblos y el desconocimiento de estrategias médicas y epidemiológicas que ayudarán a controlar la propagación de enfermedades, fueron las principales causas por las cuales la población mundial se ha visto varias veces mermada por seres vivos microscópicos difíciles de combatir. Desde siglos atrás, los seres humanos hemos sido víctimas de microorganismos como bacterias y virus, que ingresan en el cuerpo humano para debilitar su sistema inmune y causar severos daños, llevando poblaciones enteras a la muerte. En el video de hoy, veremos cómo terminaron las 5 peores pandemias de la historia, para comprender un poco los avances médicos en epidemiología y salud, pero también para entender la importancia de seguir los parámetros que nos dictan las autoridades en materia de seguridad sanitaria y biológica. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La peste de Justiniano. Justiniano fue emperador de Constantinopla y de todo el Imperio Romano para el año 527 después de Cristo. Era un emperador tenaz, siempre activo, que logró recuperar una parte importante del imperio. Fundó buenas bases del derecho romano y también mantuvo un profundo acercamiento con la Iglesia Católica, basando la unidad de su imperio en la unidad de la fe. Sin embargo, para el año 540 se desató en el Imperio Romano la que sería conocida como la primera pandemia de la humanidad registrada. Se trató de una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis, la cual era transmitida por las pulgas que portaban las ratas negras, aunque esto se descubrió muchos siglos después, incluso después de la peste negra que arrasó a Europa y que fue producida por la misma bacteria. En la época de Justiniano, no se tenía forma de controlar la situación, a pesar que el imperio había trabajado en favorecer un suministro de agua limpia para sus habitantes, y se gozaba en general de buena situación económica, que permitía a todos vivir y trabajar. Pero el surgimiento de la peste comenzó por mermar las fuerzas de trabajo, acabando con la vida de las personas jóvenes, principalmente, lo que fue dejando solo una población vieja para trabajar. Los síntomas de esta enfermedad incluían fiebre, tos, bulbos llenos de líquido infectado, y el cuerpo empeoraba tan rápido que podía morir en 5 días. Los médicos de la época habían descubierto que si se drenaban los bulbos, las personas podrían sobrevivir, y luego ya eran inmunes a la enfermedad. Sin embargo, no todos alcanzaron este tipo de tratamiento. La enfermedad continuó propagándose, los cadáveres se hacinaban en las calles, y el imperio no lograba tener un control sobre ellos, ni sobre los entierros, aun cuando las fosas privadas fueron tomadas para depositar también allí cadáveres. Las tropas del ejército también se vieron diezmadas por la enfermedad, y esto terminó por hacer perder a Constantinopla de las tierras que había ganado. Pero estas tropas, junto con los puertos comerciales abiertos, fueron los puntos principales de transmisión del contagio, que llevaron a la peste a alcanzar parte de Europa, Asia, Arabia y África del Norte. En Constantinopla, para el año 542, la peste, así como llegó, se fue. No se sabe cómo, pero se presume que ya no quedaba población a quien matar, pues había acabado con el 40% de la misma, y los demás ya habían alcanzado inmunidad.
Número 2. La peste negra. Esta peste fue un nuevo brote de la misma peste que se vivió en Constantinopla en la época de Justiniano, solo que ahora se presentaba 800 años después, con una mayor virulencia. Era el pleno siglo XIV. La peste negra se desató repentinamente con una sintomatología aún más fuerte, igual con fiebre, tos, secreciones sanguíneas, manchas oscuras en la piel, debido al rompimiento de los vasos y derrames internos, así como la septicemia, gangrena y ganglios infectados e inflamados que al drenarse supuraban un líquido asqueroso, quizás lo que hoy conocemos como pus. Esta peste también recibió el nombre de muerte negra y peste bubónica. En algunos casos se presentaba con complicaciones pulmonares que terminaban causando neumonía, complicaciones respiratorias severas y la muerte. Solo esta variedad era contagiosa a través de la cercanía o el contacto con las moléculas de saliva, pero esto no se conocía entonces. Las autoridades de la época consideraban que la peste se transmitía a través del aire, por lo que empezaron a ordenar la cuarentena, luego de descubrir que los síntomas en una persona podían aparecer hasta 30 días después del contagio. Así, la cuarentena como medida sanitaria y epidemiológica se practicó por primera vez, logrando mitigar el contagio, pero aún así no logrando impedir la muerte de los contagiados. Esta peste se extendió muy rápido por toda Europa, gracias al transporte de mercancía de las rutas comerciales, que llevaba tanto la enfermedad en otras personas como en las ratas. Se calcula que en tan solo 4 años acabó con la vida de más de 25 millones de personas, tan solo en Europa, pero también cobrando cantidades similares en Asia y en las demás regiones donde se diseminó. Esta peste causó grandes cambios económicos en la sociedad rural de la época. Ya no había quien trabajara en el campo, por lo que los campesinos pobres lograron obtener tierras propias para trabajarlas. También creció el comercio de las carnes. Este cambio en el comercio implicó también un cambio en la forma como se procesaban los cultivos, lo que a su vez llevó a la inversión de nuevos sistemas agropecuarios y abrió las puertas al Renacimiento, dejando atrás la Edad Media. Esta enfermedad no disminuyó hasta casi desaparecer, después de acabar con gran parte de la población. Sin embargo, en siglos posteriores, siguió retornando en diferentes zonas de Europa. Se estima que aunque la peste continuó presentándose en repetidas ocasiones, ninguno de sus brotes fue tan mortal como el de los años 1347 a 1353, donde la población total del continente europeo se redujo de 80 millones a 30 millones. ¿Cómo desapareció la enfermedad? No se supo, simplemente se diseminó, tanto que algunos adquirieron inmunidad mientras el resto falleció. Algunos poblados completos se aislaron en cuarentena para no esparcir más la enfermedad, y en su momento los que sobrevivieron volvieron a sus actividades laborales. Número 3. La Gran Plaga de Londres. La peste negra continuó manifestándose de forma intermitente en algunos países de Europa, especialmente en los Países Bajos. Para el año 1665, esta peste fue reinsertada en la población inglesa gracias a los barcos que transportaban mercancía desde Ámsterdam. Se cree que las pulgas portadoras de las bacterias Yersinia pestis venían en los cargamentos de algodón. Los primeros meses desde su reinserción se presentó un invierno muy frío, que al parecer frenó el contagio. Sin embargo, en la entrada de la primavera y el verano, la peste se propagó con rapidez, haciendo migrar a las personas más acaudaladas, así como a los reyes al interior del país.
La enfermedad cobró rápidamente vida de la mayor parte de la población. Se calcula que aproximadamente 100,000 personas murieron víctimas de ella. Aunque médicos y sacerdotes se unieron para tratar de medicar a la población, sus esfuerzos no daban resultados, pues no tenían los tratamientos antibióticos de la actualidad. Y las esencias y polvos de hierbas que prescribían, así como el fumar tabaco, no aminoraba en nada la propagación del contagio. La mala planificación de la ciudad, su falta de aseo tanto personal como social, la pobreza y el hacinamiento hicieron de Londres un caldo de cultivo excelente para que la enfermedad se extendiera con rapidez. Y aunque se dispuso de un buen sistema de entierros y manejo de los cadáveres, la peste continuó extendiéndose. De allí que las autoridades se vieran obligadas a confinar a los enfermos en sus casas o en refugios rudimentarios, construidos a las afueras de la ciudad, donde las personas quedaban solas y abandonadas, esperando la hora de la muerte. Las puertas de sus casas o del refugio eran marcadas con una cruz, que indicaba que allí estaba la enfermedad, y que al mismo tiempo imploraban el perdón de Dios. Aunque fue una forma dolorosa y cruel de mitigar la proliferación de la enfermedad, al final dio resultado, y esta comenzó a reducirse. Eyam, uno de los pueblos más famosos de Inglaterra, fue uno de los pioneros en contener la peste, al ponerse en cuarentena todos sus habitantes por decisión propia, lo que hizo que la enfermedad se contuviera allí y no avanzara a otros poblados. Aunque esto les costó el 70% de sus habitantes. Pero no fue hasta septiembre de 1666 que la enfermedad desapareció, con el gran incendio de Londres, el cual terminó por acabar con las viviendas que albergaban grandes cantidades de personas. Para la reconstrucción de la ciudad se ordenó una mejor disposición de las calles, con alcantarillas, con techos más seguros para las casas, y esto permitió una mejor condición de salubridad. Número 4. Viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa que se presentaba de forma endémica y repetitiva en Europa, Asia y Arabia. Se manifestaba por la aparición de llagas grandes y llenas de líquido en el cuerpo, con fiebre y otros malestares. Podía debilitar rápidamente el sistema inmune, causar la muerte de la persona. Sin embargo, una vez que se superaba, se obtenía la inmunidad. Muchas personas murieron a causa de esta enfermedad a lo largo de los años, en sus regiones endémicas, pero muy pocas se comparan con las consecuencias que la inserción de esta enfermedad tuvo en el continente americano. Se cree que esta enfermedad llegó con los colonizadores que llegaron a México, aunque más tarde también la traerían los que conquistaron las tierras del Norteamérica. Para el siglo XV, cuando llegaron los primeros conquistadores, las poblaciones nativas no contaban con inmunidad alguna para este virus, y al diseminarse entre la población, terminó por acabar con el 90% de la población indígena. Esta enfermedad ayudó a los conquistadores a tomar el poder de México y también del Imperio Inca más al sur, pues arrasó con la mayoría de la población azteca y del Imperio Inca, incluidos sus jefes. De hecho, investigadores han confirmado que antes de la llegada de los conquistadores, México contaba con más de 11 millones de personas en su población, la cual fue reducida a solo 1 millón luego de la conquista. Tristemente, la viruela esparcida por América nos da una clara visión de lo que puede ocurrir con la liberación de algún virus como arma biológica, aunque en su momento esto haya ocurrido más por la mala contención de las enfermedades que por la intención de acabar con la población nativa americana. Pasaron muchos siglos para que la viruela fuese al fin erradicada de la humanidad,
Esto fue un logro de la Organización Mundial de la Salud, quienes lograron la vacuna gracias al descubrimiento del doctor Edward Jenner, quien a finales del siglo XVIII descubrió que la viruela de las vacas podía generar inmunidad si se inoculaba en las personas. Pero para demostrarlo inyectó un poco del virus de la vaca en un niño, hijo de su jardinero. Luego lo expuso al virus de la viruela humana, y el niño no se enfermó, lo que luego le llevó a inyectar la vacuna a las personas de su pueblo. Para el año 1979, la OMS declaró al fin que la pandemia de la viruela había sido erradicada. Número 5. ¡Cólera! La pandemia del cólera aún no termina, aunque su alcance se ha reducido desde que la Organización de las Naciones Unidas reconociera como un derecho universal el acceso al agua limpia. En la actualidad, aún el cólera se presenta en los países muy pobres y con un bajo control de salubridad sobre el agua. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se diagnostican entre 1 a 4 millones de casos de cólera, de los cuales fallecen entre 21.000 y 140.000 personas. El cólera es causado por una bacteria presente en el agua, llamada Vibrio cholerae, la cual llega al agua a través de las heces y al entrar al organismo va directo a los intestinos, donde atrae una gran cantidad de agua, provocando una diarrea abundante y acuosa muy parecida al agua de arroz. Esta diarrea puede llevar a las personas a la deshidratación total en apenas un día, por lo que resulta mortal. Aunque en la actualidad se cuenta con tratamiento antibiótico y de rehidratación para combatir esta enfermedad, aún son muchas las personas que no tienen acceso a ellos. Algo similar ocurrió todas las veces que esta enfermedad se presentó alrededor del mundo, iniciando en el río Ganges en India y extendiéndose luego por las diferentes regiones de India, Europa, América y demás latitudes, gracias a la apertura de las rutas comerciales. Desde su aparición, la enfermedad del cólera ha desarrollado 6 pandemias en los años 1817, 1829, 1852, 1863, de 1881 a 1896 y de 1899 a 1923. Aunque existen tratamientos como vacunas para prevenir la enfermedad, estas solo aportan una protección de entre 2 a 5 años y suelen ser administradas en las regiones donde se presentan brotes de la enfermedad. Se estima que en todo el siglo XIX, el cólera representó la segunda enfermedad más importante de Europa, responsable de más de 10 millones de muertes solo en ese siglo. El descubrimiento de que el cólera es causado por fuentes de agua contaminadas se le debe al médico británico John Snow, quien rastreó los casos de cólera de Londres hasta una toma de agua común de la población, y luego desde allí hasta las fuentes de donde esta agua provenía, descubriendo que estaban contaminadas con la bacteria. Esta investigación le hizo merecedor del título de padre de la epidemiología moderna, y su método de rastreo geográfico de la enfermedad se conoce como el método epidemiológico, y aún es utilizado para rastrear y determinar las causas y posibles soluciones de los brotes de enfermedades transmitibles, así como la investigación de todos los problemas de salud que afectan a las comunidades. Gracias a la ciencia, el análisis de casos y de revisión de los síntomas y sus orígenes, hoy día la ciencia médica puede ayudarnos a seguir identificando cada vez con mayor rapidez el origen de las diferentes enfermedades, así como las posibles soluciones.
Tristemente, a veces, los pequeños microorganismos viajan más rápido que nuestros conocimientos, por lo que logran infectar a poblaciones enteras y causar la muerte de miles de personas antes de que se logre obtener una solución, como un tratamiento médico o una vacuna. Sin embargo, a pesar de las vidas que cada pandemia se cobra, una ventaja seguimos teniendo los seres humanos, y es el desarrollo de anticuerpos de forma natural a las enfermedades, acompañados de una ciencia médica que poco a poco nos va proporcionando las armas para combatir y superar los ataques de estos microscópicos seres vivientes. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo terminaron las 5 peores pandemias de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.